Hemos tenido unos pequeños problemitas técnicos, pero todo está resuelto. Dios los bendiga. Espero que todos estén muy bien. Bueno, pues hoy nos está acompañando nuestro hermano Rodrigo. Rodrigo, buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Gibran. Señor les bendiga. Gracias por estar aquí. Y bueno, estamos en una nueva emisión, esperando que se arreglen los inconvenientes eh, pues ya que hemos sido blanco de ataques protestantes en mi canal. Y entonces hoy no se pudo hacer la emisión desde mi canal, tuvimos que hacerla desde el canal de Gibran. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gibran, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Buenas noches, bien, pues aquí dándole, esperando, gracias por invitarme a participar en el Pregúntale a Rodrigo de hoy. Espero que sea un programa interesante y pues esperando ya las preguntas, espero que ya empiecen a poner por ahí preguntas interesantes. Sí, claro que sí, de hecho vamos a comenzar y las preguntas del día de hoy están fuertes, pican y se van a extender. ¿Y qué les parece, muchachos, si vamos directo y a la yugular? ¿Qué les parece? Listo. Pues por mí está bien en lo que van llegando los demás. Claro que sí. Bueno, pues vamos a comenzar. La primera pregunta que tenemos es bien clara y se va directamente. Dice, ¿puedo recibir estudio bíblico de los hermanos separados? ¿Es correcto para un católico recibir estudio bíblico con los hermanos separados, Rodrigo? No, no es correcto, porque si bien, en primer lugar, ellos utilizan otro tipo de Biblia, una Biblia que tiene alteraciones graves con un propósito de engañar, como es la Reina Valera 1960. Ya en otro programa vimos las diferencias con la 1909, que sí está en medio de todo mejor traducida que la 1960. Y además porque digamos que ellos no le meten solo Biblia, sino también le meten su doctrina, sus dogmas, sus cuentos doctrinales. Entonces, ahí es cuando ya la persona empieza a confundirse y a apartarse de la fe de la Iglesia de Jesucristo para empezar a abrazar la doctrina de sectas protestantes. Entonces, eso le puede causar mucha confusión al creyente. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gibran, ¿cuál es tu opinión acerca de eso? ¿Puede un cristiano católico recibir estudio bíblico? Sabemos que por lo general, yo creo que por eso lo están preguntando, Muchísimas porque gracias, por lo general Rodrigo, la gente Gibran, siempre anda en los testigos de Jehová o cualquier otra denominación tocando puertas y siempre ofrecen, ese es el gancho, ofrecer estudio bíblico. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, lo entiendo. Yo para explicar esto, cuando a mí me lo preguntan las personas, yo se los digo de esta manera. Cuando un ratero se quiere robar a un niño, ¿qué le ofrece? Como una paleta, un dulce, una nieve o algo para atraerlo, ¿ah? Entonces, no vamos a decir que en sí aquello que le ofrece para atraerlo es malo, sino que las intenciones de la persona detrás sí son malas. Entonces, por eso yo les pregunto cuando le dicen, me invitaron a un estudio bíblico, ¿y quién te lo va a dar? Si usted no conoce a la persona que se lo va a dar, si usted no tiene ni idea de dónde estudió esa persona, de dónde salió, de dónde saca sus ocurrencias, es como si usted va y se mete a la casa de quien no conoce y se pone a comer y no tiene ni idea de qué es lo que le van a dar ni nada de nada. Entonces pasa lo mismo, las Sagradas Escrituras, hay personas que la utilizan a manera de gancho para engañar, y pues eso es así. Entonces, lo que yo recomiendo es que vaya al sacerdote de su parroquia, se acerque y pregunte dónde es el mejor lugar para tener un estudio bíblico. Y sí que los hay, pero tiene que acercarse, o sea, pues eso es así, ¿no? Muchísimas gracias, Gibran. Vamos a mandar un saludo por ahí para Art Reyes, Manuel Villegas, Omar Román Salcedo, Paquis Díaz, Joel Barrantes, está Pablo Vique y mi compadre Francisco Ruiz. Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Vamos a la siguiente pregunta y dice así: ¿qué es el sacramento de la confesión o reconciliación? Rodrigo. El sacramento de la reconciliación es el sacramento
digamos, establecido por Jesucristo, por el cual, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, el Padre nos perdona, bueno, nos perdona nuestros pecados, ¿sí? Porque Jesús paga por nuestros pecados. Recuerden que la paga del pecado es la muerte, según la Biblia. Y entonces, al pagar por nuestros pecados, nos hace puros y santos ante Dios Padre. Y así se restituye esa relación rota. Pero para eso yo tengo que confesar mis transgresiones. No hay un versículo bíblico que diga que yo confesándome con la pared ya soy perdonado y soy salvo, siempre salvo. Como vemos, la Biblia nos enseña sobre el ministerio de la reconciliación, sobre la autoridad que nos da, o bueno, les da a los apóstoles y a los sacerdotes Jesucristo mismo para perdonar pecados en su nombre. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gibran. Sí, está muy interesante la pregunta. Me gustaría tratar de plantear una visión diferente. El sacramento de la reconciliación es aquella que restaura nuestra relación con Dios. Quiero decirlo así porque muchas veces creo que desde las personas que no van a la iglesia o desde afuera, pareciera como que es algo donde nosotros tenemos que humillarnos nada más porque sí y hacer algo porque sí, como para que el Dios, que es un castigador, se le ocurra no castigarnos, algo así, ¿no? Pero lo que pasa es de que en nuestros pecados nosotros nos dañamos a nosotros mismos y necesitamos ser restaurados. O sea, a mí me gusta poner el ejemplo de una vasija de barro. Una vasija de barro que está rota, aunque le eches agua, se le sale el agua. O sea, el agua que es la gracia, pues se le sale a alguien que vive en pecado. Entonces necesita ser reparado. Para eso es el sacramento de la reconciliación. Pero Dios no nos puede reparar, no nos puede tocar, no nos puede hacer nada si nosotros no queremos. Y por eso lo tenemos que pedir. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos que nos arreglen, Dios nos repara y esa gracia que siempre nos da, podemos mantenerla en nosotros. Eso es. Muchísimas gracias, Gibran. Gracias por tu aportación. Vamos a la siguiente pregunta. Dice Joel Barrantes en el chat, ¿el don de lenguas protestante es una vulgar mentira, Rodrigo? En parte sí y en parte no. O sea, recordemos que la Biblia nos habla de tres tipos de lenguas, ¿sí? Las lenguas del Espíritu Santo, que son gemidos indecibles, donde Él intercede directamente ante el Padre por nosotros. Son gemidos inefables o indecibles, que nosotros no podemos decirlos. Por eso lo dice la Biblia, son indecibles. Por otro lado, tenemos las lenguas angelicales, que son otras, y la jeringonza, pues que son las lenguas, bueno, tenemos las lenguas humanas, que Dios, por ejemplo, concedió en Pentecostés a, a los apóstoles de hablar distintos idiomas, distintas lenguas humanas para predicar el evangelio y que todos se convirtieran. Por último tenemos la jeringonza, sí, que es una forma de interpretar, de hablar lenguas, pero hay un problema muy común con este tipo de lenguas. El 95% de personas que dice tener ese don de lenguas no lo tiene. En realidad es presión social. Si nosotros vemos un bautismo pentecostal, después del bautismo el pastor le dice a la persona, diga lo que primero que se le venga a la cabeza, diga lo primero que se le venga. Entonces la persona por la presión de que diga lo que sea, entonces, y ya, eso es una lengua para ellos, ya. Y con el tiempo, pues van escuchando otras personas que hablan en lengua y dicen, ah, me gusta hablar así. Entonces saca la basura, 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 y repiten eso interminablemente. Y así es como, por ejemplo, hay uno que se utiliza mucho en Centroamérica que está empezando a llegar a Sudamérica, que es el rapapapapapa, rapapapapa, rapapapapa. Entonces uno se da cuenta que esos no son lenguas reales, sino que la gente escucha, se copia esa lengua, supuesta lengua, y la repite pues para que los demás del grupo crean que hablan en lenguas.
En el pentecostalismo es importante porque, y no tiene fundamento bíblico la creencia que ellos dicen que si tú no hablas en lenguas, no eres salvo ni eres bendecido por Dios. Entonces obligan a todos a tener lenguas por una presión social, pero eso no es bíblico. El Espíritu Santo, en la Biblia, el Espíritu Santo, o sea, dice que el Espíritu Santo da sus dones a quien quiere y como quiere. No está diciendo en ninguna parte que el Espíritu Santo le da a todos don de lenguas. Eso es una falacia. Lo mismo ocurre en el catolicismo, a veces en los seminarios de vida en el Espíritu Santo. Empiezan a hablar con la gente y le dicen lo mismo. Diga lo primero que se le ocurra, diga lo primero que se le ocurra. Y mucha gente queriendo tener un don, porque eso lo piden pues como diciendo, ay, yo quiero tener un poder de Dios especial. Entonces, por la presión o por el querer, entonces empiezan a inventarse sus propias lenguas. Un último asunto que quiero destacar de este fenómeno es que, digamos, en estas congregaciones protestantes carismáticas, generalmente cuando están en la congregación, todo el mundo empieza a hablar en lenguas y eso es un desorden. La Biblia y Pablo prohíbe hacer ese tipo de jeringonza en público porque Dios es un Dios de orden. Y el Pablo dice, si no hay quien interprete las lenguas, mejor calladitos todos. Pero vemos que en estas congregaciones saltan las personas y empiezan, chaval, y eso es una loquería, pues, una cosa impresionante. Eso es mi aporte. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tu aportación. Gibran, el famoso don de lenguas, ¿qué opinas de él? Dice la persona, ¿es bíblico o es mentira? Sí, pues mira, ya Rodrigo lo explicó, a mí me parece que de manera muy correcta. Yo también quiero hacer la señalización que esto es una cuestión más de los pentecostales. Yo no me voy tanto a que si es verdad que el Espíritu Santo puede dar un don de lenguas. Claro que sí, nada más que no hay manera de que las personas se den cuenta de cuándo sí, cuándo no, y esas cosas. Y este asunto de los pentecostales yo también creo que es una cuestión, bueno, Rodrigo le dice una cuestión social, pero yo le llamo que es una cuestión como que incluso la misma persona, incluso sin la sociedad, quiere como forzar al Espíritu Santo para que le dé el don de lenguas. Si no me equivoco, a ver si me confirma Rodrigo, creo que los pentecostales son del año 1900, inicio de 1900, 1920 por ahí. 1901 los trinitarios y los unicitarios de 1913. Entonces, pues ese 1900 ahí, si uno se va a la historia y ve lo que sucede, es que los cristianos protestantes de ese tiempo se sentían como muy secos, ¿no? Y entonces es que surge este supuesto avivamiento, que algo más emocionante, más fenomenal y tal, y entonces intentan empezar a forzar ese don de lenguas, y si yo empiezo a hablar de una manera medio rara, pues se ve más emocionante, ¿no? Me parece que algunos personajes que este tipo de cosas las llevan a su máxima expresión son Kathryn Kuhlman y este otro Benny Hinn. En su libro Benny Hinn, él platica de cómo él le pedía al Espíritu Santo que quería su fuerza y tal y tal. Yo creo que todo eso es legítimo, o sea que al final de cuentas sí que quieren al Espíritu Santo, pero la persona ya que no se da cuenta cuando es que pues eso es del Espíritu Santo o que es algo que se está imaginando, ¿no? Y pues eso es lo que puedo hablar del don de lenguas. Muchísimas gracias. Vamos a dar la bienvenida a Mauricio, pero antes de darle la palabra a Mauricio, por ahí, por favor, pueden mandarle el link a Martín Barrientos por ahí, por favor, para que se una a la transmisión. Mauricio, buenas noches, Mauricio Caballero, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los que nos escuchan, un gusto estar de nuevo compartiendo con ustedes en esta hermosa noche de miércoles. Así es, bienvenido. Mauricio, pasamos a la siguiente pregunta, ¿te parece? ¿O quieres opinar sobre el famoso don de lenguas ya? Yo solo un pequeño comentario. Adelante. Yo he tenido la bendición de estar en muchos grupos de oración, de ir por todos lados por grupos de oración. Y realmente con el don de lenguas es una cuestión que, como consejo personal, el don de lengua es algo que se siente cuando está la presencia real.
muchas veces y a veces confundimos que hablar de maneras extrañas es un don de lenguas, pero cuando alguien tiene el don de lenguas se siente realmente la presencia del Espíritu de Dios. Y yo lo he experimentado bien pocas veces, para ser sincero, lo he visto muy pocas veces, no es como que sea algo que aflora todos los días, ¿verdad? Como una experiencia personal, pero sí es algo que para reconocer el don de lenguas es algo que realmente se siente la presencia del Espíritu en la persona que lo está hablando y la persona que lo está interpretando, desde luego, ¿verdad? Porque es así como funciona, no solo alguien que hable, sino alguien también que interprete y entienda lo que está pasando en ese momento. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias por tu aportación. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta por aquí. Dice por aquí, hay iglesias que parecen católicas, pero no lo son. No pertenecen a una diócesis. ¿Puedo recibir sacramentos ahí? Rodrigo, vamos contigo. A ver, hay que saber determinar qué tipo de iglesias son. Digamos que si estamos hablando de iglesias hermanas de otros ritos católicos como el maronita, el bizantino, el malancár, el copto, pues ahí se pueden, ¿sí? Se pueden recibir los sacramentos. Si nosotros vamos a grupos como son el grupo de los lefebristas, ¿sí? Se puede recibir incluso la confesión y todo, pero no se debe, porque ellos están, bueno, algunos ya regresaron al seno de la iglesia, pero otros están como separados. Y por último tenemos digamos, las sectas que ya son imitación. Algunas son formadas por gente que fueron seminaristas o gente que se ha hecho pasar por sacerdote casi toda su vida. Esas sectas sí definitivamente no. Tenemos, por ejemplo, los evacantistas, que son muy conocidos, son una secta. Tenemos otra secta católica, la Iglesia Católica Antigua. Esa también es una secta formada en los años 90. Esa tampoco, eso no tiene nada que ver con el catolicismo. Son gente con disfraz, tipos con disfraz, que algunos han echado del seminario. Otros, por ejemplo, en México creo que hay una iglesia donde le hacen el culto a la Santa Muerte. Eso tampoco tiene nada que ver con el catolicismo. Así se vistan como sacerdotes y bueno, eso es la respuesta a mi aporte. Muchísimas gracias, Rodrigo. Vamos a pasar con Mauricio Caballero, pero antes que pasar con Mauricio Caballero, vamos a darle la bienvenida a Martín Barrientos. Martín Barrientos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Algo enfermo, pero contento. Bueno, pues hacer la obra del Señor, nadie dijo que esto iba a ser fácil. Amén. Bueno, pues sí. Muchísimas gracias. Vamos a pasar con Mauricio Caballero. ¿Vas a querer incorporarte, Martín, ahorita en esta misma pregunta? No la escuché. Mejor la próxima. Gracias. Mauricio Caballero, ¿se puede recibir sacramentos en una iglesia que no es católica y no está incorporada a la diócesis? Esa es una pregunta bien delicada y realmente aquí es donde las personas tienen que tener un poco de cuidado. Esto se da mucho más que todo en los Estados Unidos. Hay iglesias que se llaman Nuestra Señora de Guadalupe, ¿verdad? Y hay enfrente otra que se llama Nuestra Señora de Guadalupe. Y tienen la misma estructura de la iglesia católica, tienen todo lo que requiere un templo católico, su altar, el Vía Crucis, todo, inclusive se engaña pareciendo que es una iglesia católica, pero no están dentro de la doctrina católica, ¿verdad? Muchas veces, y hay muchas iglesias que suelen ser de esta manera así, ¿verdad? Y es donde tenemos que tener cuidado en relación a qué tipo de sacramentos nos están dando. En relación a recibir los sacramentos, acordémonos que se dice que hay un solo bautismo, ¿verdad? Por eso muchas veces se critica cuando alguien ya fue bautizado en la iglesia católica y se va al protestantismo y se vuelve a bautizar
¿verdad? Ese es un error que suele cometerse. En ese sentido, el sacramento, si se dice la fórmula, sí es válido, ¿verdad? Sí es válido, ya no los otros sacramentos como la Eucaristía, no, porque los demás iglesias no tienen esta gracia de la Eucaristía, tampoco la confirmación, porque no tienen obispos, ¿verdad? No hay una sucesión apostólica real. Entonces, en ese sentido, sí hay que tener mucho cuidado de quienes los están estafando. Y como dijo Rodrigo también, el rito católico, acordémonos que el rito católico, hay un montón de ritos católicos, si no me equivoco son 14, sin para más no haber, son diferentes tipos de rito católico que están bajo la doctrina de Roma. Nosotros estamos bajo el rito occidental, ¿verdad? Obviamente, si nos vamos para el otro lado del charco, vamos a ver los otros ritos católicos en diferentes países, pero básicamente ahí sí es lo mismo, ¿verdad? Solo que lo hacen de ciertas maneras diferentes. Pero sí, a todos los que nos escuchan, en ese sentido sí hay que tener un poquito de cuidado para que realmente reciba el sacramento dentro de la Iglesia Católica. Muchísimas gracias, Mauricio Caballero. Vamos a poner a trabajar al hermano Martín Barrientos, pero antes por ahí si le pueden mandar el link, por favor, a Frankie Garcés para que se incorpore a la transmisión, se los agradecería bastante. La pregunta es de Predicador Carlitos, el católico Castillo, y es así: ¿por qué los protestantes atacan tanto a la Iglesia Cristiana Católica y no atacan a la Iglesia Ortodoxa Católica si los ortodoxos es casi lo mismo que los cristianos católicos? Adelante, Martín Barrientos. La atacan, hermano, porque es la que... ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Porque su odio es y su batería las apuntan hacia el Papa, hacia lo que ellos creen conocer. Y pues la Iglesia Ortodoxa, ellos no la entienden, no la conocen. Por eso ellos apuntan todas sus armas a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque al denigrarla, ellos hayan un motivo para existir de su secta, ¿verdad? Como dicen, como la Iglesia Católica se corrompió, por eso existe la mía, ¿verdad? Por eso ellos la atacan para defender que por eso están ellos. Ese es mi aporte. Muchísimas gracias, Martín Barrientos. Vamos a pasar por ahí con Rodrigo Andrés Calvo Bernal. Rodrigo, ¿estás ahí? Sí, señor. Bueno, pues en pocas palabras, últimamente estamos viendo muchos ataques directos a la Iglesia Católica en contra de los obispos, en contra de los sacerdotes. Miramos gente haciendo videos contrapunteando a los sacerdotes, atacan la Eucaristía, vemos foros en Facebook o en YouTube atacando los santos sacramentos. ¿Por qué se ataca tanto a la Iglesia Católica? Esa es la pregunta. ¿Por qué los protestantes atacan tanto a la Iglesia Cristiana Católica y no atacan a la ortodoxa? Y no solo a la ortodoxa, ¿por qué entre testigos de Jehová no se atacan con los mormones y los mormones no atacan a los pentecostales? Pero ¿por qué sí se unen en un mismo espíritu para atacar a la Iglesia Católica? A ver, básicamente porque ellos están guiados por el espíritu del error. El espíritu del error les da a cada uno unas inspiraciones distintas y una forma de interpretar la Biblia distintas. Y entonces, digamos que no importa lo que crea el otro, pero tienen un enemigo común, el Espíritu Santo y su iglesia, y la iglesia de Jesucristo. Entonces vamos a ver que el espíritu del error siempre los va a encaminar a atacar la iglesia católica, que es la iglesia fundada por Cristo. Así, y así encontramos a los masones, a los satanistas, a los ateos, a todo tipo de protestantes. Precisamente fue muy curioso, les cuento que mi canal fue víctima de un ataque y por eso estamos haciendo la transmisión hoy desde el canal de Gibran. Ellos también han empezado a atacar nuestros canales, cerraron el de Ponte al Tiro, en mío le metieron un strike, como se dice, le metieron una acusación falsa y entonces ahí por ahora no puedo transmitir. Pero pues bueno,
Y uno ve que, digamos que hasta imitan nuestras cosas, ¿no? Porque el diablo es un ángel que se viste de ángel de luz e imita todas nuestras cosas, nuestros cultos, nuestra música, incluso hasta este programa lo imitan. Yo vi por ahí una copia barata de nuestro programa, pero atacando la Iglesia Católica y gente que no tiene nada o sea, no tienen nada en común. Que por ejemplo, uno cree que el Padre se llama Jesús, ¿sí? Que Jesús es un Dios que se disfraza de Padre, de Espíritu Santo y de Hijo, y coordinando un ataque con trinitarios, y bueno, hay un revoltijo de cosas que entre ellos, si ellos se pusieran a hablar de sus doctrinas, se agarrarían a golpes, pero no lo hacen porque tienen un enemigo común, la Iglesia de Cristo. Entonces, claro, Jesús mismo dijo que nosotros íbamos a ser perseguidos, íbamos a ser vituperados, íbamos a ser humillados, íbamos a ser torturados. Pero bueno, ese es nuestro destino como hijos de Dios, tener que resistir las acechanzas de los hijos del diablo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu aportación. Pues dice la palabra de Dios: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido reunirlos como una gallina a sus pollitos, pero ustedes no han querido. También allá en San Juan capítulo 17, versículo 21 dice: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Efesios capítulo 4, versículo 3 en adelante: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Padre, todo en todos, una sola esperanza. Pero parece ser que nuestros hermanos no han entendido esa situación. Mauricio, voy a ir contigo, porque miramos que lo único que se unen es para atacar a la iglesia, y todo esto que estoy diciendo se deriva de la pregunta del hermano: ¿por qué se unen? Para eso sí se unen, para atacar a la iglesia. Adelante, Mauricio. Bueno, hay un dicho en México que me gusta: así como es el sapo, es la pedrada. En El Salvador decimos: así como es el niño, es el juguete, ¿verdad? Claro. ¿Por qué no unirse para atacar a lo más grande que hay, que es la iglesia de Jesucristo? ¿Verdad? ¿Por qué se unen? Claro, siempre quieren que atacar al que hace la obra de caridad, al que siempre se habla con la verdad, al que siempre hace lo correcto, aunque a veces se equivoque. Siempre hay que atacarlo, siempre hay que buscar la manera de cómo destruir lo bueno para seguir con lo malo, ¿verdad? Y yo creo que así como dijo Rodrigo, que se unen inclusive para atacar a los canales católicos, que se unen para atacar esto es, creo que es parte de la persecución que sufre la iglesia en otro tiempo y en otra manera actualmente como lo estamos viviendo, ¿verdad? Creo que la iglesia va a seguir siendo atacada. Está en nosotros como iglesia seguir unidos, ¿verdad? Que es lo interesante de esto, que aunque estemos en diferentes países, en diferentes parroquias, nosotros seguimos creyendo en lo mismo, ¿verdad? No como los protestantes, que no importa dónde estén, cada quien cree en lo que quiere, ¿verdad? Y por eso nos atacan a nosotros, porque ven la unidad de la Iglesia Católica. Muchísimas gracias, Mauricio Caballero. Vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Frankie Garcés. Frankie Garcés, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, mis hermanos? Muy buenas noches. Disculpen la tardanza, es que acabo de llegar de trabajar, pero aquí listos para cooperar con un poquito que el Señor nos da. Dios los bendiga a todos ustedes, hermano Gibran, hermano Martín, hermanito Javier, Rodrigo. Dios me los bendiga a todos ustedes. Y bueno, pues adelante, porque el tiempo es corto. Muchísimas gracias. Te vamos a dejar para la siguiente ronda. Entonces, Frankie Garcés está preparado. Apaguen, por favor, los demás los micrófonos, y también, si es posible, apagar la cámara, por favor, en lo que otros hablan, para que la transmisión no se escuche como que estamos ebrios. No vaya a ser que le hacen como a los apóstoles, pensando que estábamos ebrios y es temprano todavía. Bueno, pues vamos a pasar entonces con Martín Barrientos. Martín, ¿tienes algo que aportar en esa pregunta? ¿Por qué la gente se une para tratar de destruir a la iglesia? Adelante, Martín Barrientos. Prende tu micrófono, Martín Barrientos. Igual por lo que decía, pues que ellos, aunque estén en error,
ellos se unen, aunque no se toleren. Ya estaba viendo yo cómo están defendiendo a capa y espada a esta muchacha que pide dinero con los niños, y ellos se han unido. Dicen que la Iglesia Católica no quiere que le ayuden a los niños, y se está viendo que esta persona está en el error porque quiere lucrar pues con hijos ajenos, pero ya están unidos, ¿verdad? Se toleran, ¿verdad? Aunque unos unicitarios, trinitarios, pero su objetivo y su odio es hacia la Iglesia Católica. Y pues me decía un hermano, yo literal quería que desapareciera la Iglesia Católica cuando él era protestante. Yo quería acabar con ella, ¿verdad? Así es que ellos, eso es lo que en su mente se unen, porque ellos creen que nos van a dañar, ¿verdad? Incluso a mí, pues, ya me apareció un strike en mi canal, pero igual es lo de menos. Así es que, pues, tenemos que estar unidos nosotros, enseñando la verdad para que estas personas, pues, queden en evidencia de que nunca van a poder contra la iglesia. Ese es mi aporte. Muchísimas gracias, Martín Barrientos. Vamos a pasar a la siguiente pregunta entonces. Dice en el chat Gercas, la traducción correcta de la Septuaginta sería nacer de lo alto o nacer de nuevo, como dicen los protestantes. ¿Cuál es la diferencia teológica? Rodrigo, ¿qué es lo correcto? ¿Nacer de nuevo o nacer de lo alto? Bueno, lo correcto es nacer de lo alto. De lo alto, porque es nacer del Espíritu de Dios, ¿ya? Y es nacer espiritualmente, ¿ya? No carnalmente. ¿Por qué nacer de nuevo? Sería en el sentido que lo entendió aquel fariseo que estaba hablando con Jesús, de volverse a meter en el vientre de su madre y volver a salir. El término correcto es nacer de lo alto. O sea, nacer espiritualmente, no solo físicamente, sino espiritualmente, para una buena conciencia. Así nos lo enseña, a ver, primera, espérate, a ver, denme un segundo. Dice, primera de Pedro 3:21. Sí, a ver, dice así. Aquello que os anunciaba anticipadamente, el bautismo que ahora los salva y que no consiste en limpiar la suciedad corporal, sino en implorar de Dios una conciencia limpia en virtud de la resurrección de Jesucristo. Esto es nacer de nuevo. Implorar o pedir a Dios una conciencia limpia para nosotros y nuestros hijos, ¿sí? Que ellos crezcan con una conciencia limpia en virtud de la resurrección de Jesucristo. Eso es nacer de lo alto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Frankie Garcés, ¿tienes algo que aportar a esto? ¿Cuál es el término correcto? ¿Nacer de nuevo o nacer de lo alto, Frankie Garcés? Bueno, sería en apoyo a mi hermano Rodrigo. Creo que él tiene la respuesta correcta. De hecho, debemos entender que la traducción o la Septuaginta viene del número 70, la traducción de los 70s. Se supone que la traducción de los 70s, bueno, se tenía algunas dudas en cuanto a los libros que estaban traducidos en el idioma griego y no en hebreo. Entonces había un poco de confusión acerca de todo eso. Pero quiero resaltar que por eso se hizo la Septuaginta. Supuestamente 70 sabios fueron los que tradujeron las mismas cartas y de ahí viene el nombre. Entonces también viene de ese nombre Septuaginta, viene el número 70. Entonces de ahí más o menos es lo que podemos decir, pero obviamente pues lo que dijo el hermano Rodrigo, bueno, estoy totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Frankie Garcés. Vamos a cambiar de pregunta. Y dice así, Iván Munguía,
¿Quién fijó los 27 libros del Nuevo Testamento? ¿Fue San Anastasio o el Papa San Dámaso I? Mauricio Caballero. Prende tu micrófono, Mauricio, o pasas que conteste Martín Barrientos. Micrófono, Mauricio, por favor. El micrófono. A ver, ¿me escuchas? ¿Alguien me escucha? Sí, yo sí lo escucho. Ah, ok. Martín Barrientos, adelante, Martín. Prende tu micrófono, Martín, por favor. Pues ya se hablaba en el 300, en el 360, ¿se escucha? Sí, sí. En el 368, si mal no recuerdo, ya San Atanasio ya hablaba de eso, pues nos lo dan cuando estudiamos teología, pero quien oficializa es el Papa San Dámaso, ¿verdad? Él oficializa. No es que en ese día él los reúne, no, eso es un proceso, ¿verdad? Y sí, era a San Atanasio habló sobre eso, ¿verdad? Pero oficializa un Papa, ¿verdad? San Dámaso I. Así es, en el año 382. Vamos a darle agilidad a las preguntas, por favor. Vamos a pasar por aquí. Ok. Gerardo Otiz dice, hola, bendiciones, saludos. ¿Por qué solo el sacerdote puede hacer la Eucaristía? Me imagino que quiere decir, ¿por qué solo él puede consagrar? Adelante, Mauricio Caballero. Bueno, esa es la gracia de la iglesia, ¿no? O sea, él fue consagrado para tener esta gracia, porque es algo que se recibe. Muchas personas dicen, ¿por qué solo el sacerdote? Claro, acordemos que el sacerdote se consagra a Dios, ¿verdad? Para poder hacer este hermoso, ¿cómo explicarlo? Para que se me entienda más fácil, esta hermosa, para que no confundir a nuestros hermanos, esta hermosa conexión entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Es cuando el Señor baja el sacerdote por medio de la sucesión apostólica que hemos recibido a través de los años, ¿verdad? Puede hacerlo, si no, imagínate cuántos quisieran tener la posibilidad de poder tener y consagrar a nuestro Señor Jesús. Es un tema que muchas veces causa polémica inclusive dentro de la iglesia, porque dice entonces, ¿por qué están los ministros de Eucaristía? ¿Por qué los ministros de Eucaristía también dan la comunión? Acordémonos que también aquí remontamos parte de la historia que pasó después del Concilio Vaticano II, y eso es un tema creo que bastante extenso para tratar de hablarlo en una mesa redonda, porque si eso sí es creo que uno de los temas más largos para que todo el mundo entienda por qué razón, ¿verdad? Muchísimas gracias, Mauricio Caballero, por tu aportación. Frankie Garcés, ¿por qué solo el sacerdote puede consagrar? ¿Por qué, dijo mi hermano, por qué solo él puede hacer la hostia? Me imagino que solo se refiere a la gracia de poder consagrar. Adelante, Frankie Garcés. Sí, claro, recordemos que desde el capítulo de Hebreos 9 nos viene hablando del sacerdocio levita. Él era el único que tenía el poder para ofrecer el sacrificio. En el capítulo 10 nos habla de que obviamente el sacerdote o el sumo sacerdote podía hacer únicamente la consagración de las víctimas y ofrecer la sangre de las víctimas por los pecados del pueblo. Cuando viene Jesucristo, cambia
el sacrificio por su cuerpo y su sangre. Entonces, a los apóstoles fue a los que les dio la orden. Recordemos que San Pablo también nos dice en 1 Corintios 11:23, cuando nos dice que el Señor Jesús parte el pan y les dice, hagan esto en memoria mía, porque esto es mi cuerpo. Entonces, ellos son los únicos que tienen el poder y tienen la consagración para poder ofrecer el sacrificio, que es el pan de el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la forma del pan. Ese es uno de los problemas que tenemos con los hermanos separados, puesto que ellos no creen que en el pan está la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, desde el verso 47, el Señor no nos habla de ver como ellos lo quieren creer o quieren ver en la hostia el cuerpo de Cristo presente, o quieren que el Señor les saque una mano y lo salude para que ellos crean. Entonces, el Señor dice en el verso 47 específicamente, dice, en verdad les digo que el que cree tiene vida eterna. Y desde ahí empieza a decir, yo soy el pan de vida, el que ha bajado del cielo, y dice el Señor, el pan que yo les voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Lo más curioso de esto es que el Señor hace una comparación, y yo creo que ningún protestante se ha tomado el tiempo a analizar este texto, donde el Señor dice, cuando los discípulos no creyeron y decían, esas palabras son duras, ¿cómo podemos nosotros comer la carne de este hombre? Y el Señor les dice claramente, ¿esto les escandaliza? Bueno, ¿qué van a decir entonces cuando me vean subir a los cielos? Ahí el Señor está haciendo una comparación de comer el cuerpo y beber su sangre con la gloriosa ascensión a los cielos, y nos dice que si no creemos que debemos comer su carne y su sangre, entonces tampoco vamos a creer que Él ascendió a los cielos. Obviamente ese trabajo y esa orden se la dio única y específicamente a sus apóstoles. Entonces esa sucesión apostólica, ¿sí? por medio de imposición de las manos, que tampoco lo creen los hermanos separados, pero si nos vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 18, ahí nos muestra claramente que Simón el Mago quería comprar el poder del Espíritu Santo. Entonces, esa sucesión apostólica se viene dando desde los apóstoles hasta la actualidad, y esos nuevos apóstoles son los sacerdotes de la Iglesia Católica. Le duela a quien le duela, son los únicos que pueden hacer la consagración del pan. Ese sería mi aporte. Muchísimas gracias, Frankie Garcés, por tu aportación. Vamos a cambiar de pregunta y vamos a ir con Martín Barrientos. Y un poquito por ahí, cuando preguntaba a la persona que por qué solo el sacerdote podía consagrar, y desde el Antiguo Testamento, el Levítico 21:8 dice, al sacerdote tendrás por santo, porque él ofrece el pan de tu Dios. Él es santo porque yo ya ve que lo santifico todo, soy santo. El Señor ya había puesto sus ministros, está todo claro, que algunos no quieren obedecer el mandato del Señor, pues se les respeta. Vamos Amén. Con la siguiente pregunta. Dice por aquí, ¿dónde está en la Biblia la palabra Eucaristía? Martín Barrientos. Significa acción de gracias, ¿verdad? La Eucaristía aparece cuando Jesús toma el pan y da gracias, ¿verdad? Esa es la Eucaristía. Ahora, está pues cuando Él dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, Él se está nombrando como el pan que se entrega por nosotros, y el que el sacerdote parte y da gracias, ¿verdad? Claramente nadie lo puede negar de que Jesús es el pan, ¿verdad? Que se nos da en la Eucaristía. Porque si nosotros leemos, bueno, nosotros conocemos dónde nació Jesús. Nació en Belén. ¿Y qué significa Belén? Casa del pan. Así es que Él es nuestra Eucaristía, ¿verdad? Ese es mi aporte. Muchísimas gracias, Martín Barrientos. Vamos a dar la bienvenida a Osmín Guerrero. Buenas noches, Osmín Guerrero, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, hermano. Muchísimas gracias por acompañarnos.
No sé si quieres ir directo y a trabajar. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Porque ya ve que me acabo de conectar. Bueno, no se preocupe, vamos a pasar a la que sigue porque ya le dimos en esta, pero... pero si quiere está bueno, hágame la misma pregunta, a ver si la... Bueno, nada más sí les voy a pedir por favor que sean breves porque ahora ya son muchos, así es de que para no estancarnos con una misma pregunta, 2 personas van a contestar la pregunta y pasamos a la que sigue. Yo sé que a lo mejor alguien va a tener algo más que aportar, pero vamos a tener que pasar a la que sigue. Okay. ¿Dónde dice en la Biblia, dónde aparece en la Biblia la palabra Eucaristía? La palabra Eucaristía aparece en varios textos de la Biblia, sobre todo en San Lucas 22:19. En San Lucas 22:19 la palabra que Cristo utiliza es Eucharistei, o sea, Eucaristía, que esa palabra es la que se utiliza para designar lo que es la acción de gracias. Tiene 2 significados, tiene el significado de acción de gracias y fracción del pan. Entonces eso es lo que significa lo que es la palabra Eucaristía, pero que también aparece en lo que es 1 Corintios capítulo 11, versículos del 11 al 29. Del 23, perdón, al 29. Muchísimas gracias, Osmín Guerrero. Gracias por ser preciso, conciso y macizo. Vamos con la siguiente pregunta y es para Rodrigo Andrés Calvo Bernal. ¿Por qué le llamamos al Papa Santo Padre? Uy, esa pregunta duele, cala. Adelante, esa está fuerte. Bueno, en primer lugar, nosotros hacemos un paralelo entre Mateo 16:18, sí, que es cuando Pedro le da las llaves del reino, Jesús le da a Pedro las llaves del reino de los cielos, ¿sí? Y le dice que lo que él ate en la tierra será atado en el cielo. ¿Dónde encontramos eso en el Antiguo Testamento? En Isaías 22:22. Y se pondré en sus... hablando de Eliakim, ¿no? El mayordomo del rey David. Dice, pondré en sus manos las llaves, dice Isaías, ¿no? En sus manos las llaves del palacio de David. Cuando abra, nadie podrá cerrar. Cuando cierre, nadie podrá abrir. Lo fijaré como un clavo en un lugar resistente y será motivo de gloria para la casa paterna, o sea, para la casa del Padre. Los descendientes y herederos colgarán de él todas las riquezas de la casa paterna y hasta las copas y las jarras y las cosas pequeñas. Ok, dice, en el 21, perdón, arrancando dice, lo vestiré con tu túnica, le colocaré tu banda y le confiaré tus poderes. O sea, lo mismo que Jesús le otorga la autoridad a Pedro de atar y desatar en la tierra, o sea, que lo que ate y desate en la tierra sea atado, desatado en el cielo, se lo da a Pedro. Dice, él será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Entonces, por ese lado, ya vemos que nuestro Papa es el Santo Padre. Ahora, por ejemplo, los protestantes dicen que en Mateo 23:9 lo citan, dicen, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Entonces, de todas formas, en el versículo siguiente dice que no llamen a nadie maestro, ¿sí? Porque uno solo es vuestro rabí. Hay que entender el contexto, porque en los 5 ministerios bíblicos que aparecen en Efesios 4, ¿sí? Entre esos ministerios está el ministerio de maestro. Entonces, habría una contradicción si Jesús está diciendo no llamen a nadie maestro, pero los apóstoles entre sus ministerios tienen el ministerio de maestro. Hay que entender que se refería ese versículo digamos, a los fariseos que estaban ahí presentes, porque ellos decían y no hacían. Por eso no se les podía llamar padres ni maestros, porque no eran un ejemplo a seguir. Hablaban muy bonito, hablaban muy lindo, pero su vida iba en contravía de lo que ellos predicaban. Ahora, en Romanos 1:7 dice que todos los amados que estáis en Roma, o sea, el obispo de Roma, que es el Santo Padre, son santos por vocación, ¿sí?
Dice, a todos los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación, a vosotros gracia y paz de parte de nuestro Padre y Señor Jesucristo. ¿Ya? Y bueno, por ejemplo, hay varios ejemplos de padres en la fe. Tenemos a Abraham, ¿sí? En Romanos 4:1, él nos dice que Abraham es nuestro padre según la carne. También en la fe, 4:12, 4:16. También en el Nuevo Testamento habla de Romanos 9:10 como padre Isaac. Sí, Santiago 2:2 también habla de nuestro padre Isaac, nuestro padre Jacob. O sea, no hemos tenido un solo padre en la fe. En el Antiguo Testamento hubo 3 padres en la fe, y en el Nuevo Testamento tenemos un nuevo Eliakim, el nuevo Eliakim del nuevo pacto, que es nuestro Santo Padre, el Papa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. O sea que solamente los que aman al rey obedecen al rey, obedecen a su encargado. Así es. Muchísimas gracias por tu aportación. Vamos con Mauricio Caballero. Pregunta Mayra Villa: ¿por qué los protestantes nunca dicen cómo se llama su iglesia? Y entre paréntesis, lugar donde se congregan, lugar de culto o religión. Estoy tratando de sacar que nadie se vaya con la duda. A lo mejor, yo creo que a lo mejor para ustedes necesitan preguntas más, no sé, pero más altas, pero aquí yo no quiero que nadie se vaya con la duda. Por favor, contesten. No, yo creo que esas son las mejores preguntas, las sencillas, porque las sencillas son esas preguntas que tiene el católico común, ¿verdad? El católico que muchas veces se quedó solo con el domingo de la misa y quiere saber más y conocer más de nuestra iglesia. ¿Por qué no saben cómo llamarle? Claro, es que como diría que por ahí, un changarrito cualquiera lo puede poner. O sea, una iglesia como ellos quieren llamarla, ellos ni siquiera saben cómo se llaman. Si hay muchas veces, no sé cómo será en sus países, ¿verdad? Pero acá en El Salvador, hay una disque iglesia que se llama Ríos de la Divina no sé qué, y enfrente está otra iglesia que se llama Divina Luz, ¿verdad? Uno escucha al uno, escucha al otro, y muchas veces en sus mismas reuniones ponen bocinas afuera para ver quién grita más, ¿verdad? Y entonces, por lo general, suele pasar esto porque no tienen una identidad propia. Ellos, les gusta la alabanza de aquí, agarran una alabanza, les gusta cómo hacen la oración aquí, agarran esta oración y hacen como una ensalada de gusto, ¿verdad? Si aquí no te tocan cumbia, el ministerio de alabanza, me voy con la iglesia de enfrente porque ahí sí tocan cumbia. A mí no me gusta lo que predica este pastor, mejor me voy con el otro pastor. Y esa falta de identidad que ellos tienen muchas veces es por eso mismo, porque ellos no saben ni cómo llamarle, ni culto, ni reunión, ni oración, ni todo lo que puede llamarse, todo lo que ellos pueden inventar. Muchas veces es por eso, por la falta de identidad, esa falta de identidad que no la tienen, y creo que nunca la van a tener, porque no se puede ir a fundar una iglesia, o como dijo un pastor por ahí, bueno, no sé si pastor, que él soñaba con comprar una iglesia. Me causó tanta gracia esta expresión, que comprar una iglesia, si la iglesia sabemos quiénes son y quiénes la conformamos, ¿verdad? Así que las preguntas, como te digo, estas preguntas sencillas muchas veces son las que ellos quieren escucharlo, el católico, el protestante, que muchas veces no pasa de lo mismo, ¿verdad? Y no pasa de lo mismo, y cuando son ese tipo de preguntas creo que evacuamos más las dudas de ellos. Muchísimas gracias, Mauricio Caballero. Vamos con Frankie Garcés. Me dijeron que el Papa es el anticristo, Frankie Garcés. ¿Es verdad? Bueno. Este tipo de argumentos lo hemos escuchado tantísimas veces. Bueno, creo que el anticristo, como lo dice 1 de Juan capítulo 2, verso 18, que todo el que se sale de la iglesia única y verdadera que fue fundada por Cristo se vuelve un anticristo. De hecho, el mismo evangelio de San Juan capítulo 6, verso 66, curiosamente el número 666, dice que todo aquel que le da la espalda al Señor Jesús se vuelve un anticristo. Esa palabra de anticristo, bueno, pues se le dio a Nerón César en aquellos tiempos.
era una persona desarmada y sobre todo él quiso ver de dónde había salido y bueno, abrió el vientre de su madre, tratándola para ver qué era lo que había exactamente donde él había estado. Entonces, de hecho, de ahí viene la de la bestia, ¿no? Creo que los hermanitos preparados utilizan mucho estas palabras para tocar a lo más sagrado, al guía, al pastor discípulo de la Iglesia Católica. El Señor Jesús es invisible ante nosotros. Por eso dejar una cabeza, un guía, para que todos tengamos un orden. No te estamos escuchando bien, Frankie Garcés. Ok. Como decía, estos amigos protestantes pues, utilizan cualquier forma más vil para atacar la Iglesia Católica. Y recordemos como le pasó a San Pablo, él perseguía a la Iglesia de Cristo y sin embargo Cristo se le apareció y le dijo que por qué lo perseguía. Entonces, todo aquel que ataque a lo más sagrado que hay dentro de la Iglesia o a los dirigentes que el Señor dejó, bueno, está atacando a la misma Iglesia, está atacando al mismo Jesús. Ya me aporto. Muchísimas gracias, Martín Barrientos. ¿Quieres aportar algo a esta pregunta? Me han dicho que el Papa es el anticristo, ¿es verdad? Curiosamente eso decían del Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Desde antes venían con esa farsa y pues ya se fue con Cristo. Ahora pues esa mentira la siguen manteniendo, ¿verdad? Los anticristos son los que están en contra de la iglesia que fundó Cristo. Se salen y pues siguen infectando a la gente que va entrando a sus congregaciones, la siguen infectando y metiéndole esa mentira, ¿verdad? Y no, para nada, ¿verdad? No son los tiempos, pues, que bueno, cuando habla de eso, el Apocalipsis, habla, pues, habla en pasado, ¿verdad? Así es que no, ¿verdad? No, para nada, ellos no pueden fundamentar nada, su confusión y realmente dentro del protestantismo no hay interpretación correcta sobre el Apocalipsis, ¿verdad? Ellos no tienen base ninguna, ¿verdad? Todos los simbolismos ellos los desconocen, ¿verdad? Y lo aplican, ¿verdad? Lo aplican a lo que es la iglesia. Y si fueran al Antiguo Testamento se darían cuenta de que todo eso ya fue hablado en los profetas, ¿verdad? Jeremías, Isaías. Así que no, hermano, no, para nada, ¿verdad? Ese es mi aporte. Muchísimas gracias. También recordando por ahí que en Primera de Juan capítulo 2 versículo 18 habla de los anticristos, que son los que se salieron de la iglesia, los que ya no quisieron andar con Cristo. Y curiosamente allá en el Evangelio de San Juan 6:66 el número de la bestia dice que son los que ya no quisieron andar con él. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta brava también aquí para los que siguen, pero queremos darle la bienvenida a José Plasencia. José Plasencia, bienvenido. ¿Cómo estás? Prende tu micrófono, José. Gracias, hermanos. Disculpen por la tardanza, pero hasta ahorita vamos llegando aquí. Estamos listos para aprender. Y si en algo podemos ser de ayuda, lo seremos. Gracias, hermanos. Saludos a todos los que nos escuchan. Bueno, muchísimas gracias, José Plasencia, por estar con nosotros. Tenemos un panel de lujo. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, una sola esperanza, dice en Efesios capítulo 4, versículo 3 en adelante. Y este panel que tenemos en este momento, panel de lujo, en ningún otro lado lo van a mirar. El Espíritu Santo derrama sus dones y carismas sobre su iglesia para la edificación de su iglesia. Por eso es que nos hemos reunido aquí. Les pido paciencia. Esta pregunta está brava y nos vamos a ir con Osmin Guerrero. Dice así:
Los hermanos separados dicen que no debemos pedir a los santos, ya que solo hay un mediador. ¿Es verdad, Osmin? Es falso porque efectivamente sí podemos pedir a los santos. Cristo mismo nos da la prueba. Cuando nosotros leemos el capítulo 16, si no me equivoco, de Hechos de los Apóstoles, lo voy a buscar en mi Biblia. Decía San Lucas capítulo 16, déjeme lo busco. Efectivamente, es San Lucas capítulo 16, versículos del 19 en adelante, donde ahí dice que había un hombre rico. No lo voy a leer pues para no hacer muy larga la explicación, ¿verdad? Pero voy a dar una reflexión sobre eso. En San Lucas capítulo 16, versículos del 19 en adelante hasta el 28 o hasta donde quieran leerlo, ahí nos dice de que había un rico y había un pobre. Entonces este pobre se llamaba Lázaro, ¿verdad? Que este sufría, pero que y deseaba llenarse con la sobra que caía de la mesa del rico, pero que un día murió el rico y dice que fue a parar al infierno, a un lugar de tormento, pero también murió Lázaro, y Lázaro dice que fue al seno de Abraham, o sea que es en el lenguaje rabínico, en el lenguaje hebreo, significa el cielo. El cielo, ahí fue a parar lo que es Lázaro. Entonces lo curioso es de que estando el rico en el infierno, dice que clamaba. ¿Y a quién le clamaba? Le clamaba a un santo, le clamaba a Abraham y decía: Padre Abraham, ten compasión de mí. Otras traducciones dice: ten misericordia de mí. Entonces dice que este hombre rico clamaba. Entonces él, por estar él en el infierno, sus oraciones no podían ser concedidas, o sea, sí eran escuchadas. Vemos que estando en el infierno, las súplicas de él eran escuchadas. ¿Y por quién eran escuchadas? Resulta que por un santo, por Abraham, el padre de la fe. Entonces al ver de que sus oraciones no son escuchadas, o sea, sí son escuchadas pero no son atendidas, pues dice: entonces, Padre Abraham, te ruego para que mandes a Lázaro donde están mis 5 hermanos allá en la tierra, para que no vengan a parar a este lugar de tormento. Entonces de ahí nos sacamos una pregunta: si este hombre malo, perverso, que había ido a parar en el infierno, podía comunicarse con los santos, y es más, intercedió por sus hermanos que estaban aquí en la tierra, pues con mucha mayor razón los santos pueden interceder por nosotros, los que estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Porque de ahí también nos podemos hacer otra pregunta: ¿acaso tendrá mayor poder de intercesión un maldito, o sea, un condenado? Lógicamente no. Quien tiene mayor poder de intercesión son los santos que están en el cielo con Dios. Muchísimas gracias, Osmin Guerrero. Vamos a pasar con Rodrigo. Te recuerdo la pregunta: los hermanos separados dicen que no debemos pedir a los santos, ya que solo hay un mediador. ¿Es verdad, Rodrigo? A ver, esta es una pregunta clásica porque los protestantes confunden la palabra mediador con intercesor. Recordemos que mediador es aquel que restablece una relación rota entre dos personas. Jesucristo es nuestro único mediador porque Él derramó su sangre por nuestros pecados, reconciliándonos con el Padre. Pero intercesor, significa pedir en favor de alguien. O sea, no tiene nada que ver con lo que es la mediación. Intercesores encontramos en la Biblia a Job. Job intercedió por sus amigos para que no los destruyera. Moisés intercedió en favor de Israel después de que Dios quería destruirlo, porque cuando subió al monte el pueblo se perdió y empezó a adorar, hizo un becerro de oro y empezó a adorarlo. Pablo nos dice que oremos los unos por los otros, o sea que intercedamos entre nosotros mismos, ¿sí? Y hasta los protestantes, cuando le piden a su pastor: ay pastor, ore por mí, le está pidiendo intercesión a un pastor. Entonces, si Jesús es el único mediador, entonces para ellos el pastor es su Señor. O sea, el Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, pero ellos lo tendrán que decir al revés: el pastor es mi Señor, porque ellos le piden intercesión a su líder, al líder de su secta. Entonces
Miren cómo se contradicen. Entonces vemos así que la intercesión de otras personas, aparte de Jesús, ¿sí? La misma habilidad. Además también nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que si Jesús es el único intercesor, entonces ya el Espíritu Santo ya está metiendo la pata ahí, por decirlo así, según la interpretación protestante. Entonces vemos cómo hay varios intercesores. Jesús, está el Espíritu Santo, está Job, está Moisés, Pablo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que esta persona se está refiriendo a lo que dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 en adelante, pero nunca leen desde el 1, 2 y 3 y 4. Le pegan directo al 5 y al 6, como cuando hablan de las imágenes allá en Éxodo 24, no le comienzan por el 1. Creo que a eso se referían. Vamos a pasar también ahora con Mauricio y con Frankie Garcés en la siguiente pregunta para que se la repartan, porque tenemos muchas preguntas. Dice así: si el diezmo está en la Biblia, ¿por qué nosotros no pagamos? ¿Acaso no? Me imagino que dice, si el diezmo está en la Biblia, Mauricio Caballero, ¿por qué nosotros no pagamos? ¿Acaso estamos robando a Dios? Me imagino que tiene miedo este hermano. Bueno, tenemos que entender algo del diezmo, ¿verdad? Acordémonos que el diezmo es el 10% de, ¿verdad? El 10% de. Muchas veces en la iglesia, y a veces cometemos este error nosotros como católicos, cometemos el error de no también ser agradecidos con Dios, ¿no? Acordémonos que nuestras parroquias, como muchas de las parroquias en todo el mundo, nosotros tenemos la corresponsabilidad de poder ayudar a que la parroquia pague la energía, pague el agua, las flores que se ponen en la misa y todo lo que requiere como funcionamiento parroquial, ¿verdad? Y muchas veces se nos olvida esta parte, ¿verdad? Y muchas veces hay personas que lo justifican dando su tiempo, que también es válido, ¿verdad? El servicio es válido también, pero no es como la parte protestante, que el diezmo te lo cobran en tarjeta de crédito para que lo estés dando constantemente. El diezmo es obligatorio porque si no, no será bendecido, y eso es lo que muchas veces crea esta gran confusión, si dar o no dar. La verdad que sí estamos obligados a ayudar a nuestra iglesia a cuidar nuestro templo, pero no es una obligación, ¿verdad? Imponer como lo hacen los protestantes. Si no me das el diezmo, te siento más atrás. Aquí hay una iglesia en El Salvador que depende cuánto tú das, más cerca estás del pastor sentado. Si tú estás en la última fila, quiere decir que tu diezmo era de los más bajitos, ¿verdad? Y muchas veces esa es como la diferencia, ¿verdad? Que muchas veces una cosa es la imposición del diezmo y otra cosa es la conciencia de poder dar el diezmo, ¿verdad? Creo que ahí es donde marca la diferencia tanto de uno como de los otros. Muchísimas gracias, Mauricio Caballero. Vamos con Frankie Garcés. Frankie Garcés, si el diezmo está en la Biblia, ¿por qué nosotros no pagamos? Y antes de que me contestes, manda saludos por ahí Gibran, que anda en el chat. Tuvo un contratiempo Gibran y tuvo que dejarnos, pero dice Gibran, alaben lo que él vive. Así es de que anda por ahí, anda con todo el Gibran. Adelante, Frankie Garcés. El diezmo está en la Biblia, pero en el Antiguo Testamento. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios mismo mandó pedir el diezmo. Todo aquel que no quiera la décima parte de esto, inicias como cosechas y ganado, pues entonces estaban robándole a Dios. Ahí un poquito más, Frankie Garcés, por favor. Ok, pero había una promesa. Se daba el diezmo y recibía bendiciones idóneas. Ahora en el Nuevo Testamento ya no se pide el diezmo, ya no es obligatorio, ya no hay nadie que lo pida, porque en San Pablo, si recordamos, él hacía colectas, ¿sí?, para ayudar a los pobres. Y él hubiera hecho de esa manera, pedir el diezmo obligatoriamente, entonces tuviera una constancia en las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, que nos dijera que también los apóstoles pedían la décima parte. Sin embargo, hay un pasaje donde dice que toda la comunidad vendía sus bienes y los ponía a manos o a los pies de los apóstoles, pero
también aclara perfectamente que los apóstoles repartían ese dinero a partes iguales para que no hubiera nadie que tuviera más y otro que tuviera menos. Ahora, el Señor dice que el que da con alegría, también se le retribuye con alegría. Entonces, el diezmo no es obligatorio, pero es nuestra obligación o nuestro deber, si amamos realmente a Dios, que tenemos que dar lo que esté en nuestro corazón. A lo mejor podemos dar hasta más del 10%. Simplemente, si tenemos la fe realmente en que esa ayuda será para nuestros hermanos más necesitados. Sería mi aportación. Muchísimas gracias, Frankie Garcés, por tu aportación. Ahora sí vamos a darle la bienvenida al señor Plasencia. La pregunta es, ¿puede una persona sola interpretar la Biblia sin usar la iglesia, sin congregarse en la iglesia? Es decir, es muy común que las personas dicen, pues yo obedezco la palabra de Dios, me imagino, yo leo la palabra de Dios, no necesito ir a la iglesia, no necesito que nadie me enseñe a interpretarla. Adelante, señor Plasencia. Ok, muy bien. Bueno, una persona puede leer la Biblia y puede interpretar la Biblia, pero no aparte de la iglesia, no sin la iglesia. De hecho, cuando se cae en ese error de querer interpretar la Biblia por uno mismo, aparte de la iglesia, sin la iglesia, se cae en el error que es conocido en el mundo protestante como la sola escritura o solo la Biblia. Y eso es un subjetivismo. Es una manera que yo lo explico. Sola escritura se puede entender de esta manera: es tomar la Biblia, leer la Biblia, estudiar la Biblia, llegar a tus conclusiones, a tus interpretaciones y empezar a enseñarlas y a proclamarlas como la verdadera interpretación bíblica. Y las demás interpretaciones bíblicas, aunque sean protestantes, se van a decir que están en error. Entonces, si lo que estamos diciendo es que uno solo puede interpretar la Biblia por uno mismo, sin necesidad del magisterio de la iglesia, sin necesidad de la enseñanza de la iglesia, de los obispos de la iglesia, la respuesta es no. Si queremos una respuesta concreta y directa, la respuesta es no. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Ese es el error del protestantismo, que se llama sola escritura, solo la Biblia, que en otras palabras significa interpretación privada. Es mi propia interpretación y es muy peligroso porque eso encierra a la persona, encierra al individuo en un subjetivismo donde pensamos que lo que uno entiende y lo que uno comprende, eso se convierte en la verdad. Las demás interpretaciones están en error, sin importar si son protestantes o católicas. Entonces, no, necesitamos al magisterio. A la luz, a su luz admirable. Gloria sea al Señor. Ahora, también encontramos que hay un sacerdocio ministerial, que son para personas que dedican su vida a Dios, al culto y al ministerio, valga la redundancia. Y entonces, como ya vimos en Efesios 4, están establecidos cuáles son esos ministerios. Están los apóstoles, ¿sí?, que están en cabeza de los 12 apóstoles, principalmente la iglesia, sí, que también en los cardenales. Bueno, están los apóstoles, están los profetas, los presbíteros o los ancianos o pastores, misma palabra, sí, los maestros y los evangelistas, que son como los mismos misioneros o predicadores. Entonces, vemos desde ese sentido que hay un sacerdocio ministerial específico para el servicio del pueblo de Dios y hay un sacerdocio universal. Todo ese sacerdocio es en Jesucristo. En Hebreos 7 dice que cambiado el sacerdocio, también cambia la ley. Entonces, en la Biblia también dice que Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote.
El problema es que los protestantes entienden sumo como único. No, y porque en el judaísmo la figura del sumo sacerdote era el sacerdote superior, pero no el único, ¿ok? No es lo mismo. Entonces todos somos sacerdotes en Cristo, que es nuestro eterno y supremo sacerdote. Tanto como el sacerdocio universal como el sacerdocio ministerial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Vamos con Osmin. Osmin, ¿es verdad que el sacerdocio desapareció, se quedó en el Antiguo Testamento, después de Cristo ya no hay nada? Estamos engañados. No es cierto. Cristo lo que hizo es un cambio de sacerdote, ¿verdad? Eso lo dice en Hebreos capítulo 7, versículo 12. Dice, porque al cambiar el sacerdocio, vemos aquí que Cristo está hablando de un cambio de sacerdocio. Dice, también tiene que cambiar la ley. O sea, hay un cambio en el Nuevo Testamento, un cambio de sacerdote. Ya no como el sacerdocio antiguo que estaba basado en el sacerdocio levítico, sino que ya un sacerdocio que Cristo Jesús dejó. Y como Rodrigo muy bien dijo, también no solamente cambió el sacerdocio, sino que también cambió lo que es el día de adoración a Dios. Y eso nos lo dice Hebreos capítulo 4, versículos del 6 al 8, donde nos dice, pero todavía falta que algunos entren en este lugar de reposo. Vemos que está hablando del día de reposo, el día de oración a Dios y de descanso, ya que por haber desobedecido no entraron los primeros que recibieron el anuncio. Versículo 7 dice, pero por eso Dios ha vuelto a señalar un nuevo día, un nuevo hoy, y lo ha hecho hablándonos por medio de lo que en mucho tiempo después de David dijo en la escritura ya mencionada, si hoy escucharan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón, porque si José les hubiera dado el día de reposo a los israelitas, no habría hablado de otro día. Entonces vemos en la escritura, nos está mostrando que hay otro día y también hay otro sacerdocio, que es en Hebreos 7:12, dice, porque al cambiar el sacerdocio también tiene que cambiar la ley. Entonces ahí está, entonces de manera que sí hay cambio de sacerdocio y es el sacerdocio cristiano. También ese sacerdocio nosotros podemos ver que son llamados también presbíteros, que está en lo que es Segunda de Pedro capítulo 5, que lo voy a leer ahorita. Segunda de Pedro capítulo 5, donde allí el apóstol San Pedro se nombra como él como presbítero. En otras traducciones aparecerá como anciano, ¿verdad? Perdón, es Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 5, aquí está. Dice, quiero aconsejar ahora a los presbíteros de la congregación de ustedes, que yo también soy presbítero como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo, y que también voy a tener parte en la gloria que se ha de manifestar. Cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo. O sea, vemos que San Pedro se está dirigiendo a los demás presbíteros, que él también es presbítero, y les está pidiendo a estos presbíteros que se hagan cargo y que cuiden las ovejas que les han sido encomendadas. Háganlo de buena voluntad, como Dios quiere, y no forzosamente ni por ambición de dinero, como hacen hoy en día los pastores protestantes, que ellos por ambición al dinero. No, nuestros sacerdotes lo hacen desinteresadamente. Compórtense no como si ustedes fueran los dueños de los que están a su cuidado, sino procurando ser un ejemplo para ellos. Así, cuando aparezca el pastor principal, ustedes recibirán la corona de la gloria, una corona que jamás se marchitará. Entonces vemos que el apóstol San Pedro nos está diciendo que él es un presbítero. En otras Biblias, sobre todo en Biblias protestantes, no va a aparecer la palabra presbítero, porque quieren quitar todas aquellas palabras que parecen católicas, y vienen ellos y en lugar de presbítero le ponen anciano, que anciano es una traducción de la palabra presbítero, ¿verdad? Pero anciano aquí se entiende como una persona mayor, mas sin embargo la palabra anciano en este caso no significa una palabra mayor, sino que significa un sacerdote, o sea, un presbítero.
El problema es, al traducir la frase se pierde la originalidad del texto sagrado. Muchísimas gracias, Osmin Guerrero. Vamos a pasar directamente con Frankie Garcés y el hermano Mauricio. Vamos a comenzar con Mauricio. Dice, los hermanos separados me dicen que no se debe orar repitiendo. ¿Es eso verdad? Adelante, Mauricio. Es que los hermanos separados siempre dicen cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Cualquier cantidad de cosas, o sea, y esto más que todo creo que lo hablan por el rosario, ¿verdad? Creo que esa es la parte que más nos quieren atacar como iglesia en la oración repetitiva, ¿verdad? En esta oración repetitiva. Mas sin embargo, ellos constantemente están diciendo, gloria a Dios, amén, amén, aleluya, aleluya, amén, glorificar, y siempre dicen lo mismo. La pregunta sería, ¿por qué ellos no dicen lo mismo, verdad? La oración repetitiva no es mala en ningún caso, o sea, podemos decirle a Dios, Señor, ¿cuántas veces pasamos momentos de oración en sequía y no hayamos que decirle a Dios, verdad? Esa misma palabra, no sé qué decirte, Señor, Señor, y volvemos a repetir, es como una manera, ¿no? O sea, es algo de cada quien, lo podemos decir, pero cuando lo utilizan los protestantes para atacarnos a los católicos, creo que va por ese sentido, porque ellos mismos hacen lo mismo, pero para ellos está bien y para nosotros está mal, ¿verdad? Eso es lo que puedo decir así, en concreto, pequeñito. Muchísimas gracias, Mauricio Caballero. Frankie Garcés, ¿estás ahí? Sí, claro que sí. Siempre tenemos ese problema con los hermanos separados, porque atacan el Ave María. Dicen que ¿dónde aparece el Ave María? Bueno, claramente Lucas capítulo 1, verso 28, nosotros empezamos diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia. Curiosamente son palabras del ángel enviadas directamente por Dios. Le dice el ángel, alégrate llena de gracia, que el Señor está contigo. Cuando nosotros decimos, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Lucas capítulo 1, verso 42, Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, habla el Espíritu Santo a través de Isabel y le dice, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Cuando nosotros decimos, Santa María, Madre de Dios, Lucas capítulo 1, verso 43, misma Isabel, llena del Espíritu Santo, le dice, como a mí, que venga a verme la madre de mi Señor. Tenemos que recordar que todas la doctrina católica siempre va a ser atacada, especialmente en este tipo de partes, cuando tenemos que hacer oraciones o repetir. Por ejemplo, el Señor enseñó el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración que dijo el Señor cada que oren. O sea, todas las veces que tú te dirijas al Padre vas a rezar el Padre Nuestro. Y esa es una repetición. Entonces, tenemos un problema con los hermanos porque al no conocer la Sagrada Escritura, como ya se vino diciendo a lo largo de este tema, que no se puede interpretar la Sagrada Escritura por cuenta propia. Ellos lo interpretan a su conveniencia y obviamente para atacar al católico. Entonces, tenemos problemas y la cuestión es de que ellos no se han puesto a analizar que también Jesús repetía oraciones, con sus apóstoles. Los apóstoles repetían salmos, himnos y cánticos. Esos eran oraciones ya compuestas, que ya estaban escritas, y las repetían cada vez que hacían oración. Entonces, es importante para nuestros hermanos separados que realmente se pongan a estudiar las Sagradas Escrituras, puesto que la misma Biblia nos permite repetir oraciones, ¿sí? Y no caemos en ningún tipo de pecado. De hecho, el Señor Jesús, cuando estaba al pie de la cruz, también repitió oraciones. Las palabras que el Señor repetía o las palabras principales que el Señor repitió en la cruz, pues eran salmos. Por ejemplo, en Mateo 27, 46,
Dice así: hacia las 3 de la tarde Jesús exclamó en alta voz, Elí, Elí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, si vemos el Salmo 22, el Salmo capítulo 22, verso 2, dice más o menos así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Curiosamente, el Señor está repitiendo un salmo, está exclamando un salmo en ese momento. Y si vemos la segunda palabra, digamos en Lucas capítulo 23, verso 46, dice: y Jesús con un grito exclamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y curiosamente, el Salmo 31, verso 6, dice: yo pongo mi vida en tus manos, tú me rescatarás, Señor Dios fiel. Curiosamente, nos damos cuenta que el Señor también repetía oraciones. Que los hermanos separados no lo entiendan o no lo quieran entender, bueno, pues eso ya sería cuestión de ellos. Pero para nosotros, los católicos, podemos perfectamente repetir oraciones, puesto que la misma Escritura nos habla de repetir oraciones. Y ese sería mi aporte. Muchísimas gracias, Frankie Garcés. Bueno, pues tenemos 10 minutos para terminar el programa y vamos a pasar con Martín Barrientos y con José Plasencia. Vamos a comenzar con Martín Barrientos. Dice así: ¿por qué algunos hermanos separados se bautizan en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Es válido ese bautismo? Adelante, Martín Barrientos. No es válido, no es la fórmula que mandó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En San Mateo 28, del 18, San Mateo 28, 18, ¿verdad? Ellos no entienden que al recibir el bautismo en el nombre de Jesús, no se recibía nada, ¿verdad? Eso lo hallamos ahí por Hechos 8, ¿verdad? Que le preguntan, y dicen, y no había descendido el Espíritu sobre ninguno de ellos, porque solo estaban bautizados en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, no se recibe el Espíritu como la palabra lo promete. Entonces, si nosotros vemos ahí por Hechos 4, le dicen a Pedro, ¿en nombre de quién o con qué autoridad hacen eso? El mandato de Jesús es a ir y que hicieran todo en su nombre. En su nombre sanaban, en su nombre expulsaban demonios y en su nombre bautizaban. O sea, el envío es con la autoridad de Jesús. Onoma Jesús significa poder, autoridad y significa nombre, onoma, ¿verdad? Entonces, ¿es válido el bautismo en el nombre de Jesús? No, ellos no han entendido. Ese es mi aporte para ser breve. Muchísimas gracias, Martín Barrientos. Vamos con José Plasencia. Le vamos a aventar la pelota caliente a José Plasencia. ¿Estás preparado, José Plasencia? Sí, claro. ¿Por qué otros hermanos se bautizan en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo dice allá en San Mateo 28, 19? Sí, se debe a una mala interpretación. Nosotros sabemos que el bautismo, la fórmula bautismal es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como el mismo Señor Jesucristo, de sus labios han salido esas palabras y es una instrucción explícita, no está dando lugar a la interpretación. Es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquier otro bautismo no tiene una validez. Esta mala interpretación de que el bautismo debe ser administrado en el nombre de Jesús viene, como ya lo mencionó el hermano Barrientos, de una mala interpretación del libro de los Hechos, donde vemos expresiones donde se dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Vemos también en otros lugares dice en el nombre del Señor Jesucristo. De hecho, los que creen de esa manera que el bautismo debe ser en el nombre de Jesús están divididos,
ya han tenido varias divisiones, porque unos creen que el bautismo debe ser en el nombre de Jesucristo y otros dicen que no, que debe ser solo en el nombre de Jesús. Entonces, ahí entre ellos mismos que creen que tienen esta mala interpretación, están divididos y se han separado y se han creado inclusive denominaciones distintas, nada más porque unos dicen que debe ser en el nombre de Jesucristo y otros dicen que no, que debe ser en el nombre de Jesús. Pero como dijo el hermano Barrientos, el nombre significa autoridad. Por ejemplo, nosotros vemos pasajes en el libro de los Hechos donde los ancianos, los judíos, mandan a los apóstoles, les quieren obligar a que ya no prediquen en ese nombre. Se nos dice que los discípulos estaban gozosos por sufrir a causa del nombre. Se nos habla mucho de el nombre. Entonces, cuando se dice el nombre, se está hablando de una autoridad, de una potestad, porque los judíos sabemos que creían en Dios Padre, los judíos aceptaban al Espíritu Santo, pero ellos no estaban listos, no estaban dispuestos a aceptar la autoridad, la potestad de Jesucristo. Y los judíos necesitaban reconocer a Jesús como el Señor. Entonces, cuando se dice que debían ser bautizados en el nombre de Jesús, es decir, aceptando la autoridad y la potestad de Jesús, de Jesucristo, como el Mesías prometido de Dios. Entonces, es una mala interpretación. Jesús nunca dijo que el bautismo tendría que ser solo en el nombre de Jesús. Jesús dijo que el bautismo debía llevarse a cabo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, Lucas no está contradiciendo a Jesucristo. Decir lo contrario, decir que el bautismo debe ser en el nombre de Jesús, es decir que Lucas contradice a Jesucristo, lo cual sería un grave problema. El bautismo debe ser trinitario. Y por último, los hermanos separados, ellos por eso te pueden rebautizar muchas veces, porque cada uno tiene diferentes doctrinas sobre cómo debe llevarse a cabo el bautismo. No así la iglesia. La iglesia católica cree en un solo bautismo, es un bautismo trinitario, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y esa es la razón por la cual si un protestante se convierte, se hace católico, si fue bautizado trinitariamente, la iglesia no lo vuelve a bautizar, porque la iglesia respeta la enseñanza apostólica, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchísimas gracias, José Plasencia. Bueno, pues con esto terminamos. Les voy a dar un minuto, ya no vamos a aportar nada más, tenemos que cerrar el programa para que se despidan. Vamos a comenzar con el hermano Osmín Guerrero. Osmín, buenas noches, gracias por tu aportación y por siempre estar aquí con nosotros aportando. Prende tu micrófono, Osmín. No te escuchamos, Osmín, prende tu micrófono. No te podemos escuchar. Bueno, en lo que Osmín configura su micrófono, vamos con Frankie Garcés. Tienes un minuto, Frankie Garcés, para despedirte. Te agradecemos de todo corazón que pases el tiempo aquí y que nos ayudes con todas las dudas. No, al contrario, gracias a ustedes, una vez más por haberme, creo que he aprendido mucho de todos ustedes, puros grandes están aquí reunidos, y quiero darle las gracias también a todos aquellos hermanos que siguen este programa, que aman la palabra de Dios, que quieren crecer y conocer verdaderamente su fe. Y bueno, para despedirme de todos ustedes, Martín y de todos los hermanos, yo les voy a dejar a todos los hermanos que están viendo este programa, ¿sí?, una sola cita bíblica para que no se dejen engañar. Y dice así, primero de Juan, capítulo 4, verso 1. Acércate al micrófono, Frankie Garcés, para que se escuche claro. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si les dice. Muchos profetas han salido al mundo. Que en este programa se ha demostrado
han salido muchos falsos profetas, tratan de arrastrar a los hijos a una perdición. Esto me despido, Dios los bendiga a todos. Vamos a estar salvos, Dios bendiga, que nuestro Padre Santísimo los bendiga. Muchísimas gracias, Frankie Garcés. Al final ya no se escuchaba mucho, pero vamos a pasar con Osmin Guerrero. Osmin, gracias por siempre estar dispuesto a apoyarnos. ¿Hoy sí se escucha? Sí. Hoy sí, ok. Bueno, no, pues para mí es un gusto estar aquí con ustedes, poder compartir, estar aquí a las órdenes de todos los hermanos que tienen alguna duda, y como dijo el hermano José Plasencia, pues también estamos aquí para aprender, porque nadie lo sabe todo, ¿verdad? Siempre de repente a lo mejor sabemos muchas cosas, pero no lo sabemos todo. Entonces, con la ayuda de Dios, pues vamos a empezar a conocer ciertas cosas pues que son necesarias conocer acerca de la fe, para poder instruir y ayudar a los demás hermanos que recién inician en la fe católica. Muchísimas que el Señor les bendiga a todos. Guerrero, gracias por tu aportación, espero que siempre estés con nosotros. Vamos a pasar con Mauricio Caballero. Mauricio, muchísimas gracias por siempre darte el tiempo para estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes y saludos especialmente a todos, hermanos católicos. Sigamos compartiendo en sus redes sociales este tipo de programas. Hermanos protestantes, sigan preguntando lo que quieran, sigan diciendo lo que sea, pero nosotros vamos a seguir siendo una sola iglesia, ¿verdad? Los amamos en el nombre de Cristo Jesús, los esperamos de vuelta a casa, y si ustedes quieren seguir aprendiendo, pueden inscribirnos a cualquiera de nosotros. Nosotros con mucho gusto los vamos a tratar de ser lo más misericordiosos con ustedes para que vuelvan a donde está la fuente de agua viva, que es Cristo Jesús en la Eucaristía. Buenas noches a todos y saludos. Muchísimas gracias, Mauricio Caballero. José Plasencia, muchísimas gracias. Sabemos que tú siempre estás muy ocupado, y darte el tiempo para estar con nosotros se te agradece en el alma. Gracias, hermanos, por la oportunidad de poder participar en este foro de mesa redonda. Y pues también, como ya se ha dicho, animarles a ustedes, hermanos que están haciendo un trabajo de apologética, y también a todos los que nos están escuchando por las redes sociales, los que están participando en los chats. Recordar que tenemos mucho trabajo y debemos nosotros ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Debemos de ser firmes en nuestra fe, debemos de prepararnos, pero también siempre haciéndolo con amor, hablar la verdad en amor y tener mucha paciencia, porque si hay mucho anticatolicismo, hay mucha ignorancia y mucho odio hacia nuestra amada iglesia, pero al mismo tiempo sabiendo que Dios es poderoso para quebrantar corazones, para dar su gracia y abrir los ojos de muchos hermanos separados, que ellos están mal informados. Siempre están escuchando desde los púlpitos protestantes cosas que no son correctas, cosas que son en contra de la iglesia. Pero pues miren, aquí estamos, varios de nosotros estuvimos en las filas protestantes, y Dios por su gracia nos empezó a llamar por el ejemplo de buenos católicos, porque escuchamos la verdad también, y pues ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo por otros. Y bueno, yo sé que también hay algunos que nunca han sido protestantes, que por la gracia de Dios siempre se han mantenido en la iglesia, y pues juntos trabajar y juntos seguir llevando a cabo esta labor. Y se necesita mucho, amados hermanos, se necesita mucho, y sigamos adelante. Decirles que les amo, un abrazo a todos, y que el Señor me los bendiga, hermanos. Muchísimas gracias, José Plasencia. Vamos a pasar con Martín Barrientos. Martín, tú has estado con nosotros desde el principio, estamos muy agradecidos porque siempre nos has apoyado. Muchísimas gracias, Martín Barrientos. Adelante. Sí, para mí es un placer. Siempre que yo pueda, pues vamos a estar aportando en lo poco que pueda. El sábado no sé si me va a ser posible, porque creo que tengo reunión con mi párroco, con el equipo de apologética, y pues vamos a ver cómo nos ubicamos ahí, pero sí, es un gusto compartir con todos ustedes, pues de todos aprendemos, ¿verdad? Y acá estamos siempre con deseos de seguir aportando y
y de formar a nuestros hermanitos para que no sean presa fácil de las personas que solo quieren engañar y destruir. Así que bendiciones a todos y pasen feliz noches. Muchísimas gracias, Martín Barrientos. Precisamente de eso les quiero hablar. Quiero hablarles de la humildad, de que todos, por favor, lo hagamos todos bajo la luz del Espíritu Santo, que nadie se crea más que nadie. Sé que no es fácil reunir a tantas personas con tanto conocimiento, pero si lo hacemos por el Señor, creo que sí se puede. Sabemos que muchas veces la gente no está de acuerdo con nosotros, solo para muestra un botón y echarle un vistazo por allí al chat, como muchos de nuestros hermanos separados se meten solo para estar atacando, para estar manipulando a la gente, no dejarlos que ellos se concentren en las enseñanzas. Y ese es un truco que no lo sabemos, ya sabemos cómo trabajan, pero si están aquí es por algo. Si ellos quieren estar aquí, son bienvenidos. Nosotros no tenemos nada que andar haciendo con ellos. Si ellos quieren venir a aprender, son bienvenidos, pero sí les pido a ustedes, por favor, que cuando son así bastantes, tengan paciencia, le pidan al Señor, al Espíritu Santo, paciencia para estar aquí, para aportar. Yo por mi parte me despido. Busquen este video en la página de Facebook como Mesa Redonda. Mesa Redonda, ahí van a encontrar todos estos videos. Dele like, si le gustó el video, dele like. Si no le gustó, sea sincero y dele manita abajo si no le gustó. No hay ningún problema, seguimos siendo amigos. Yo por mi parte me despido. Mi nombre es Javier Morales. Me puede buscar en mi red social en Facebook como Javier Morales. Dios los bendiga. Los dejamos con Rodrigo Andrés Calvo Bernal, que en esta ocasión, pues él es el anfitrión, pero estamos transmitiendo desde el canal de nuestro hermano Gibran. Gibran, muchísimas gracias por abrirnos tu canal. Adelante, Rodrigo. Bueno, hermanitos, muchas gracias por estar aquí. Gracias por tener atender este llamado. Todos ustedes saben que el pago que ustedes reciben no se los doy yo, sino se los da el Señor. Y como siempre digo, el pago poder ver este programa a los que nos están mirando no les va a costar ni 10, ni 20, ni 30, ni $50, porque ya Cristo pagó por ustedes, pagó por nosotros, pagó por ti y pagó por mí. Entonces, ya como este programa, todos damos nuestro esfuerzo para dar lo mejor de nosotros para ustedes de manera gratuita, no dejen que la bendición se quede en ustedes. Compartan este video, denle manita arriba si les gustó en el canal de Gibran. Ustedes ya saben que desafortunadamente sufrí un ataque de protestantes a mi canal y pues por eso no pudimos hacer el programa hoy y esperaremos a ver a que se pueda restablecer. Sin embargo, denle manita arriba, no importa, compártanlo, descárguenlo, quémenlo en CDs, que la gente conozca el Evangelio, que la gente conozca este programa de Pregúntale a Rodrigo y sus amigos, y el sábado el programa de Mesa Redonda. No se olviden también que mañana tenemos un debate, Javier, tenemos un debate con un pastor evangélico sobre el tema de los deuterocanónicos. Los invitamos. Yo creo que va a ser por este canal también o por el de Javier. Bueno, ya miraremos por dónde lo hacemos, pero que lo hacemos porque la verdad tiene que salir a la luz, así a ellos no les guste. Y el sábado recuerden que tenemos un tema muy especial, el ecumenismo. ¿Con quién se puede hacer ecumenismo? ¿Cómo se hace ecumenismo? ¿Cuáles son las formas erradas de concebir el ecumenismo? Y esperamos pues que todos estos panelistas que nos han acompañado hoy también nos puedan acompañar el día sábado. Y no siendo más, recuerden que como no estamos en mi canal, todos tenemos que darle colgar cuando llegue la señal. Dime, Javier. Y que digan no a la piratería. No a la piratería, por favor, porque sabemos que después de que se hizo esto, todos los panelistas de lujo, todo esto, han habido copias piratas, pero nunca va a ser como lo original. Así es de que Mesa Redonda solo hay uno, diga no a la piratería. Gracias. Sí, es muy interesante, sí. Yo me imaginé que iba a ser una copia de más altura y más caché, pero realmente se ve muy chafa.
muy pirata la copia de nuestro programa. Gracias a Dios, pues nosotros tenemos el Espíritu Santo y por eso hacemos esa diferencia, no por nosotros mismos, sino porque nosotros estamos unidos en un mismo espíritu, en una sola fe, en una sola iglesia. Recuerda compartir este video, que todo el mundo conozca el Evangelio y la verdad de Jesucristo. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Feliz noche. Bye, bye. Adiós.